Ahora, pues ¿cómo se hace entonces un discípulo? Pregunta número 2. ¿Cómo se hace un discípulo? Ya sabemos que los discípulos son los cristianos. Los discípulos no es un grupito especial de la iglesia que se reúnen ahí aparte. Los discípulos no son los que sí están siendo entrenados por el pastor, ahí como en tiempos de reuniones aparte, o los que se reúnen de dos en dos y excluyendo, digamos así, al resto de la iglesia. No, todos los santos somos los discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo entonces? Porque nosotros a veces tenemos la idea, la tendencia a pensar de que un discípulo se hace discipulando. No es cierto. A veces pensamos, bueno, ya estas personas tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, ahora ya es hora de que alguien lo discipule. Esos son los términos que usamos, de que se mete en el discipulado para hacerle un discípulo, para que ya sea de los discípulos. No, pero es que no, nosotros no hacemos discípulos discipulando. Nosotros hacemos un discípulo a través del evangelismo. Evangelizamos para ser un discípulo. Evangelizamos para hacer que la gente se convierta. Y en el momento en que se convierten ya son discípulos. Entonces, ¿cómo hacemos para ser discípulos? Pues tenemos que anunciar el evangelio. Vea lo que dice Hechos 14, 21 y 22. Tal vez alguien me lo lea para no hacer la charla tan monótona. ¿Alguien quiere leerme Hechos 14, 21 y 22? Yo se lo leo. Gracias. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias. Dicen que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Pablo llegaba a una ciudad, inmediatamente iba para la sinagoga, a las calles, a las plazas, a todos los lugares donde pudiera ir a anunciar el evangelio. Eso es evangelismo. Es lo que hacemos en la calle, es lo que hacemos cuando repartimos tratados o invitaciones, o cuando compartimos con la familia o con los amigos. Estamos anunciando las buenas nuevas. Y dice que de hacer muchos discípulos, porque anunciando el evangelio hacemos discípulos de los que se conviertan. Entonces, evangelizamos para ver gente llegar a los pies de la cruz. Evangelizamos para ser discípulos. No discipulamos para ser discípulos. De hecho, lo que hacemos cuando nos reunimos es formar a los discípulos. Porque dice que después Pablo llegó y les confirmaba los ánimos de los discípulos y les exhortaba a que permaneciesen en la fe. Entonces, Pablo no los dejó abandonados. Por eso nosotros no dejamos botada, digamos así, a la gente en la iglesia. Lo que queremos es ofrecerles herramientas, ofrecerles espacios para ayudarlos a crecer, es lo mismo. Solo que tenemos que entender que un cristiano ya es discípulo. Y lo que hacemos cuando nos reunimos, pues es formar, ayudar a crecer al discípulo del Señor, así como alguien lo hizo con nosotros. Entonces, cuando hablamos de la gran comisión de ir y hacer discípulos, estamos hablando de ir y predicar el evangelio, ir y predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces ya sabemos, un discípulo es un creyente y hacemos discípulos evangelizando. Evangelizamos para ser discípulos. Entonces, ya tenemos dos de las preguntas que teníamos o que queríamos pues ver hoy.